Había dos hombres en esa sala que nunca debieron encontrarse, y sin embargo, el destino los puso frente a frente en el único lugar donde ninguno de los dos esperaba sentir algo. La subasta llevaba 3 horas. Cientos de personas, trajes de diseño, copas de cristal, el murmullo suave de quienes compran arte como quien compra silencio. Nadie esperaba drama, nadie esperaba que esa noche cambiara 2 vidas para siempre. El cuadro apareció en la pantalla sin previo aviso. Una mujer joven, de mirada larga y melancólica, sosteniendo a 2 bebés envueltos en telas blancas. La pintura no era extraordinaria en técnica, no tenía la firma de ningún maestro reconocido, pero había algo en los ojos de esa mujer que detuvo el tiempo, una expresión que no era exactamente tristeza, ni exactamente amor, era algo entre los dos, algo que solo conocen quienes han tenido que despedirse de lo que más quieren. El precio inicial fue de 200.000 euros. En el lado derecho de la sala, Alejandro Vidal levantó su paleta sin dudar. Llevaba semanas buscando ese cuadro desde que encontró una fotografía de él entre las cosas de su padre muerto. No sabía por qué lo necesitaba, solo sabía que lo necesitaba. En el lado izquierdo, Mateo Ríos hizo lo mismo. Él había llegado a la subasta esa noche siguiendo una pista que le había dado un anticuario anciano en Sevilla, una pista que empezaba y terminaba en esa mujer del cuadro. En esa mirada, ninguno de los dos se había visto todavía. Las pujas subieron, 300.000, 500, 1.000.000. La sala comenzó a darse cuenta de que algo inusual estaba pasando. 2 compradores que no cedían, 2 voluntades que chocaban, en silencio, a través de paletas levantadas, con una determinación que iba mucho más allá del dinero. A los 2 millones, la gente dejó de hablar. A los 2.300.000, el martillo cayó. Alejandro Vidal ganó. Mateo Ríos se puso de pie, y fue entonces, en ese momento exacto, cuando se vieron por primera vez. La sala no lo notó de inmediato, pero los que estaban cerca sí. Algo raro pasó en el ambiente, una especie de cortocircuito. 2 hombres mirándose con la misma cara, la misma mandíbula, el mismo lunar sobre la ceja izquierda, la misma forma de fruncir el ceño cuando algo no tiene sentido. Mateo caminó hacia Alejandro, no con violencia, pero tampoco con calma, con esa energía específica de alguien que siente que le han arrebatado algo que le pertenecía. Ese cuadro no debería estar en tus manos, dijo. Alejandro lo miró con la frialdad que había perfeccionado durante toda su vida. El martillo dice lo contrario. Los separaron antes de que la conversación fuera más lejos. Guardias de seguridad, asistentes nerviosos, el protocolo habitual de los lugares donde el dinero manda. Pero algo había quedado flotando en el aire entre los dos, algo que ninguno de los dos supo nombrar esa noche. Al día siguiente, la fotografía del momento estaba en todos lados. Los medios de negocios la publicaron con titulares que intentaban ser graciosos y terminaban siendo profundos sin saberlo. 2 magnates idénticos, 2 hombres que no se conocían y que sin embargo parecían salidos del mismo molde. Las redes sociales hicieron lo que siempre hacen, convirtieron el misterio en espectáculo, la coincidencia en teoría, la rareza en contenido. Pero esa noche, lejos de las cámaras y de los comentarios, cada uno de los dos estaba solo con algo que no podía explicar. Alejandro llegó a su apartamento en Madrid. Dejó el cuadro apoyado contra la pared del estudio, y se sentó frente a él durante 1 hora sin encender ninguna luz. La mujer lo miraba desde el lienzo con esa expresión que no era tristeza ni amor, sino algo entre los dos, y Alejandro sintió, por primera vez en muchos años, que algo dentro de él quería romperse. No sabía qué, no sabía por qué. Solo sentía el peso extraño de haber mirado a ese otro hombre a los ojos y haber tenido la sensación absurda, irracional, inexplicable, de estar mirando una versión de sí mismo que el mundo había construido en otro lugar. En Sevilla, Mateo Ríos llegó a su casa, fue directo al cajón donde guardaba sus cosas más privadas,
y sacó una fotografía pequeña y desgastada, una mujer joven, la misma mirada, los mismos ojos que acababa de ver en un cuadro por el que había estado dispuesto a pagar cualquier precio. No durmió esa noche, Alejandro tampoco, y ninguno de los dos sabía todavía que el insomnio que compartían esa noche era solo el primero de los muchos secretos que tenían en común. Hay personas que nacen en el lugar correcto y pasan toda su vida sin saberlo, y hay personas que nacen en el lugar equivocado y pasan toda su vida sintiéndolo, sin poder nombrar exactamente qué es lo que falta. Alejandro Vidal era el primer tipo de persona, o al menos eso era lo que el mundo veía cuando lo miraba. Creció en una casa donde el arte colgaba de paredes de piedra centenaria y el apellido abría puertas que para otros permanecían cerradas de por vida. Barcelona, los mejores colegios, los veranos en el sur de Francia, la universidad en Ginebra, una vida construida con la precisión de quien sabe exactamente qué imagen quiere proyectar al mundo. Eduardo Vidal, su padre, era un hombre de pocas palabras y convicciones absolutas. No era cruel, era simplemente alguien que había decidido muy temprano que los sentimientos eran un lujo que los hombres serios no podían permitirse. Alejandro aprendió esa lección antes de cumplir 10 años. Recuerda, una tarde de invierno, tenía 8, cuando llegó llorando de la escuela porque un compañero le había dicho algo que lo hirió. No recuerda ya las palabras exactas, pero sí recuerda con una claridad perfecta lo que su padre hizo. No lo abrazó, no le preguntó qué había pasado, lo miró desde su escritorio, con esa calma que a veces se confunde con autoridad, y le dijo: los Vidal no lloran en público, ni en privado si pueden evitarlo. Alejandro se limpió las lágrimas, asintió, y durante los siguientes 26 años, cumplió esa instrucción con una disciplina que habría impresionado incluso a su padre. Se convirtió en lo que se supone que debe convertirse alguien con su apellido y su educación, brillante en los negocios, frío en las negociaciones, eficiente en todo. A los 34 años dirigía el Grupo Vidal con una precisión que los analistas financieros describían como quirúrgica. No tenía enemigos declarados porque no le daba a nadie el tiempo suficiente para conocerlo de verdad, pero había algo que Alejandro nunca había podido silenciar del todo, una pregunta que vivía en algún lugar entre su pecho y su garganta, sin forma exacta, sin palabras precisas. Era la pregunta de por qué no se parecía a nadie en su familia, de por qué, en las reuniones navideñas, cuando miraba las fotografías antiguas de los Vidal, sentía que estaba estudiando a extraños. Le habían dicho que era genética, que a veces pasa, que el parecido físico no importa, y él lo había creído porque necesitaba creerlo, porque la alternativa era demasiado incómoda de explorar. Cuando su padre murió, 3 años atrás, Alejandro tardó semanas en revisar sus cosas, no por dolor, aunque algo parecido al dolor estuvo presente, sino porque entrar en el espacio privado de un hombre tan cerrado se sentía como una violación de alguna regla no escrita. Cuando finalmente lo hizo, encontró lo que esperaba: documentos, contratos, correspondencia formal, la vida ordenada de un hombre que nunca dejó nada al azar, excepto una fotografía, pequeña, sin marco, guardada dentro de un libro que nadie habría abierto por accidente. Una mujer joven con una mirada que Alejandro no supo describir entonces y que seguía sin poder describir ahora. Al dorso, escrita a mano con la letra inconfundible de su padre, una frase que no tenía contexto ni explicación: lo que hicimos no tuvo nombre. Alejandro guardó la fotografía, no la mostró a nadie, no contrató a nadie para investigar, simplemente la guardó en un cajón y siguió adelante, porque eso era lo que hacían los Vidal, hasta que vio el cuadro en el catálogo de la subasta, y reconoció esa mirada, a 800 kilómetros de distancia, en una ciudad donde el sol cae de otra manera y la vida tiene un ritmo completamente diferente. Mateo Ríos había construido algo que nadie que lo conociera de niño habría podido imaginar.
Sevilla, un barrio donde los edificios tienen más historia que comodidades y donde los niños aprenden pronto que el mundo no está diseñado para facilitarles nada. Mateo creció en un apartamento pequeño con su madre, Elena, una mujer de manos trabajadas y sonrisa reservada que cosía ropa ajena para pagar un alquiler que siempre llegaba justo al límite. No había lujos, tampoco había quejas. Elena era de esas personas que convierten la escasez en dignidad con una naturalidad que solo se entiende cuando has visto de cerca cómo se hace. Mateo la observaba trabajar desde la mesa de la cocina, mientras hacía los deberes con la concentración de alguien que sabe que el estudio es la única puerta que nadie puede cerrarle desde afuera. Era un niño serio, curioso, con una capacidad para entender los sistemas y los patrones que más tarde lo haría extraordinariamente bueno en el mundo de la tecnología. Pero había una pregunta que nunca desapareció de su infancia, una pregunta que hizo una sola vez y que su madre respondió con un silencio tan cargado que Mateo no volvió a hacerla nunca más. ¿Quién es mi padre? Elena dejó de coser, miró por la ventana, y después de un momento que pareció durar demasiado, dijo simplemente, alguien que no supo estar a la altura, y cambió el tema con esa habilidad específica de las madres que han practicado mucho. ¿Cómo desviar ciertas conversaciones? Mateo tenía 9 años. Aprendió a no preguntar. Cuando Elena murió, él tenía 16. Una enfermedad rápida y sin misericordia que se llevó a la única persona que lo conocía de verdad. Mateo quedó solo con el apartamento, con las deudas, con una caja de madera cerrada con llave que encontró debajo de la cama de su madre, y con la certeza absoluta de que el mundo no iba a esperarlo mientras se recuperaba. No se recuperó, siguió adelante, que no es lo mismo, aunque a veces lo parezca. La caja la guardó sin abrirla. Tenía miedo, no de lo que pudiera encontrar, sino de lo que encontrar algo podría significar. Mientras la caja permaneciera cerrada, su madre seguía siendo solo su madre, una mujer buena que trabajó toda su vida y que lo amó con la intensidad silenciosa de quienes no saben expresar el amor de otra manera. Abrir la caja era arriesgarse a descubrir que había más. Y Mateo no estaba seguro de estar listo para más. Durante 18 años, la caja estuvo en el fondo de su equipaje. Se mudó 7 veces. Cambió de ciudad. Construyó una empresa desde cero con una combinación de inteligencia, trabajo y una especie de rabia tranquila que a veces es el combustible más eficiente que existe. A los 34 años, Mateo Ríos era exactamente lo que nadie habría apostado que sería cuando era ese niño haciendo deberes en una mesa de cocina pequeña en Sevilla. Pero la caja seguía cerrada, y la pregunta que no había vuelto a hacer en voz alta desde los 9 años seguía viviendo en algún lugar dentro de él, sin nombre, sin forma, como algo que espera pacientemente el momento en que ya no pueda seguir siendo ignorado. Ese momento llegó cuando un anticuario anciano de Triana le mostró la fotografía de un cuadro y le preguntó si conocía a la mujer que aparecía en él. Mateo miró la imagen en la pantalla pequeña del teléfono del anciano, y sintió algo moverse dentro de él con una fuerza que no esperaba. Era ella, era su madre, más joven que en cualquier fotografía que él hubiera visto, pero era ella, con esa mirada que no era exactamente tristeza ni exactamente amor, con esa expresión de alguien que se está despidiendo, y en el cuadro, en sus brazos, 2 bebés envueltos en telas blancas. Mateo pagó la entrada de la subasta en Madrid esa misma noche. No sabía todavía qué iba a encontrar cuando llegara. No sabía que habría otro hombre dispuesto a pagar cualquier precio por ese mismo cuadro. No sabía que ese hombre tendría su misma cara, su mismo lunar, su mismo gesto de fruncir el ceño cuando algo no cuadra. Solo sabía que su madre había guardado un secreto durante toda su vida, y que ese secreto estaba esperándolo en algún lugar del otro lado de esa pintura. Lo que ninguno de los dos sabía aún era que el secreto no era de uno, era de los dos, y que el peso de cargarlo, sin saberlo, lo habían dividido entre ellos. Desde el primer día de sus vidas,
Hay guerras que se pelean con armas, y hay otras que se pelean con silencio, con documentos, con palabras calculadas y movimientos estratégicos que desde afuera parecen negocios pero que por dentro son algo mucho más viejo y mucho más oscuro. Son guerras donde lo que realmente se disputa no es dinero ni poder, sino algo que ninguno de los dos combatientes sabría nombrar si alguien les preguntara en un momento de honestidad absoluta. Eso fue lo que comenzó entre Alejandro Vidal y Mateo Ríos. En las semanas siguientes a la subasta, la fotografía que los medios publicaron hizo lo que las fotografías hacen cuando tocan algo verdadero, se negó a desaparecer. Circuló durante días, luego semanas. Los comentarios se acumulaban con esa mezcla peculiar de curiosidad genuina y entretenimiento superficial que caracteriza a las redes cuando algo las incomoda sin que sepan exactamente por qué. Dos hombres idénticos que no se conocían, dos fortunas construidas en mundos opuestos, una historia que parecía inventada pero que tenía la textura específica de las cosas reales. Los periodistas hicieron su trabajo, y lo que encontraron alimentó el fuego. Alejandro Vidal y Mateo Ríos eran los dos finalistas para el contrato de infraestructura digital más grande que el gobierno español había licitado en una década, 800 millones de euros. El proyecto que modernizaría los sistemas de comunicación de toda la administración pública durante los próximos 15 años. El tipo de contrato que no solo da dinero sino que da forma al legado de quien lo gana. Los dos lo querían, los dos lo necesitaban, aunque por razones completamente distintas. Para Alejandro, era una cuestión de continuidad. El Grupo Vidal había sido durante generaciones sinónimo de infraestructura financiera, pero el mundo había cambiado y él lo sabía. Ganar ese contrato era demostrar que el apellido podía evolucionar, que él podía llevar algo antiguo hacia algo nuevo sin perderlo. En el proceso, para Mateo, era diferente. Era la prueba definitiva de que lo que había construido desde cero era real, que el niño de Sevilla que hacía deberes en una mesa pequeña había llegado exactamente donde había decidido llegar. Era personal de una manera que el dinero no termina de explicar nunca, y entonces la prensa los puso en el mismo titular, y algo cambió en los dos. Alejandro fue el primero en moverse. Contrató a un equipo de investigadores privados con instrucciones precisas, encontrar cualquier irregularidad en la historia de Ríos Tecnología, cualquier contrato cuestionable, cualquier socio con antecedentes, cualquier grieta en la reputación que pudiera usarse en el momento adecuado. Lo hizo con la misma frialdad con que tomaba cualquier decisión empresarial, sin rabia visible, sin urgencia aparente, solo la eficiencia calculada de alguien que aprendió desde niño que los sentimientos son una distracción. Pero había algo diferente esta vez, una capa extra de tensión en sus instrucciones, una necesidad de ganar que no era completamente racional y que él mismo no sabía del todo cómo explicarse. Mateo respondió a su manera. Tenía un contacto en el mundo del periodismo de investigación, alguien que llevaba años interesado en la historia del Grupo Vidal y en ciertas decisiones financieras que Eduardo Vidal había tomado en los años 90 con una opacidad que nunca había sido completamente explicada. Mateo le abrió una puerta, le dio acceso a documentos que había obtenido legalmente pero que sabía que en manos equivocadas podían hacer daño. Lo hizo sin pensarlo demasiado, y eso, más tarde, sería lo que más le costaría recordar. Durante 3 semanas, se destruyeron mutuamente con una eficiencia que asustaba. Filtraciones, declaraciones estratégicas, movimientos legales, presiones sobre proveedores comunes. Cada golpe encontraba su respuesta, cada respuesta escalaba un poco más. Los asesores de ambos empezaron a preocuparse, no por las consecuencias empresariales, sino por algo más difícil de medir, por la intensidad desproporcionada de todo aquello, como si los dos estuvieran peleando por algo que iba mucho más allá del contrato, porque lo estaban, aunque ninguno lo sabía todavía. La primera grieta apareció en una sala de reuniones de Madrid,
durante una mediación legal obligatoria que ambas partes habían aceptado solo para cumplir con las formas. Abogados, asesores, documentos sobre la mesa, Alejandro y Mateo en extremos opuestos de la sala, sin mirarse directamente, como dos personas que han aprendido que mirarse de frente es demasiado peligroso. El abogado principal del grupo Vidal, un hombre de más de 60 años que llevaba décadas en el mundo jurídico y que creía que ya no había nada capaz de sorprenderlo, estaba explicando un punto técnico cuando Mateo interrumpió, no con agresividad, solo con una pregunta directa, y mientras esperaba la respuesta, hizo un gesto pequeño, casi imperceptible, se pasó el pulgar por el labio inferior, una vez, con la concentración de alguien que está procesando información. El abogado dejó de hablar a mitad de frase. Alejandro lo notó, miró a su abogado con una pregunta en los ojos que no llegó a formular en voz alta. El abogado esperó a que la reunión terminara. En el pasillo, cuando estaban solos, le dijo a Alejandro en voz baja, con una incomodidad que no sabía del todo cómo disimular: «Señor Vidal, usted hace exactamente lo mismo cuando está nervioso. Ese gesto lo lleva haciendo 20 años. Yo nunca se lo he visto a nadie más». Alejandro no respondió nada, pero esa noche, en su apartamento, frente al cuadro que seguía apoyado contra la pared del estudio porque no había encontrado todavía el lugar exacto donde colgarlo, algo se reorganizó dentro de él. No fue un pensamiento concreto, fue más parecido a cuando una pieza encaja en un lugar donde siempre hubo un espacio vacío que habías aprendido a ignorar. Llamó a una genealogista al día siguiente. Le dio instrucciones vagas porque no sabía todavía qué instrucciones precisas dar. «Busca el origen de esta fotografía. Busca a esta mujer. Dime quién era y qué tiene que ver con mi familia». Mateo, esa misma semana, hizo algo parecido por un camino distinto. Contrató a un investigador en Sevilla con una sola instrucción: «Quiero saber quién era el hombre que conoció a mi madre antes de que yo naciera». Tenía datos escasos, un nombre que Elena había mencionado una única vez, hace años, en un momento de descuido que quizás no fue completamente accidental, un apellido que Mateo había guardado en algún lugar de su memoria sin saber exactamente por qué. Vidal. Los dos tiraban del mismo hilo desde extremos opuestos sin saberlo, y el hilo era el mismo, siempre había sido el mismo las semanas siguientes. Fueron extrañas de una manera que ninguno de los dos habría podido describir con exactitud a otra persona. Seguían siendo enemigos en los papeles. Las maniobras legales continuaban. Los abogados seguían trabajando, pero algo había cambiado en la calidad de la tensión entre ellos, como cuando una tormenta lleva demasiado tiempo acumulándose y el aire empieza a sentirse diferente antes de que caiga el primer rayo. Alejandro empezó a leer sobre genética, sobre probabilidades, sobre lo que significa que dos personas compartan gestos específicos que no se aprenden sino que simplemente están ahí desde el principio. Se decía a sí mismo que era curiosidad intelectual, que era el tipo de investigación que cualquier persona racional haría ante una coincidencia tan llamativa, pero se despertaba a las 3 de la madrugada con la fotografía de esa mujer en la mente y con una sensación en el pecho que no tenía nombre en ningún idioma que él conociera. Mateo dejó de dormir bien. Empezó a cometer pequeños errores en reuniones donde nunca cometía errores. Su asistente le preguntó si estaba bien. Él dijo que sí con la misma convicción con que se miente cuando uno sabe que la respuesta honesta abriría una conversación para la que todavía no está preparado. La caja seguía cerrada en su casa de Sevilla, pero por primera vez en 18 años, Mateo pensaba en ella todos los días, y en algún lugar que todavía no podía articular. Sabía que el momento de abrirla se estaba acercando, no porque hubiera encontrado el valor suficiente, sino porque la vida a veces llega a un punto en que seguir evitando algo cuesta más que enfrentarlo, y ese punto, silenciosamente, sin anunciarse, ya había llegado. Hay verdades que el mundo entierra con mucho cuidado, no por maldad,
a veces, sino por cobardía, por esa cobardía específica de quienes tienen mucho que perder y muy poco valor para enfrentar lo que hicieron. Y esas verdades esperan, no se van, no desaparecen con el tiempo ni con el silencio ni con el dinero que se paga para mantenerlas quietas. Solo esperan, con la paciencia infinita de las cosas que son reales, el momento en que alguien finalmente tenga el valor, o la desesperación, de mirarlas de frente. Mateo abrió la caja un martes por la noche. No hubo un momento dramático que lo llevara a hacerlo. No hubo una señal ni una revelación previa. Solo fue el cansancio acumulado de semanas sin dormir bien, de pelear una guerra que ya no entendía completamente, de sentir que algo dentro de él llevaba demasiado tiempo esperando ser atendido. Llegó a su casa en Sevilla después de un viaje de 2 días a Madrid. Se sentó en el suelo del cuarto que usaba como estudio, miró la caja que había puesto sobre la mesa antes de salir como si al dejarla visible pudiera acostumbrarse a su presencia, y simplemente la abrió. La llave siempre había estado en el mismo llavero que sus llaves de casa. Elena la había dejado ahí, colgada con un cordón rojo, como si supiera que algún día su hijo necesitaría encontrarla sin tener que buscarla demasiado. Dentro había 3 cosas. La primera fue la pulsera, de hospital, de plástico blanco, del tipo que ponen en las muñecas de los recién nacidos. Pero esta era diferente. Era una sola tira larga, doblada por la mitad, con 2 nombres escritos a mano con tinta azul que el tiempo había vuelto casi gris. En un extremo, Alejandro, en el otro, Mateo, la misma letra, la misma tinta, la misma fecha de nacimiento para los 2. Mateo la sostuvo durante un tiempo que no supo medir. Sus manos no temblaban, eso lo sorprendió. Pensaba que cuando llegara este momento algo en él colapsaría de alguna manera visible, pero no, solo había una quietud extraña, como cuando el cuerpo entiende algo antes que la mente y decide ahorrarse el escándalo. La segunda cosa fue una carta, escrita a mano por su madre, en el papel de cuaderno que Elena usaba para todo porque nunca tuvo dinero para papel de carta, sin fecha, sin destinatario. Empezaba a mitad de un pensamiento, como si Elena hubiera estado escribiendo desde hacía tiempo en su cabeza, y solo hubiera encontrado el momento de ponerlo en papel mucho después de haber empezado. Mateo leyó cada línea con la lentitud de quien sabe que lo que está leyendo va a cambiar la forma en que recuerda su propia vida. Elena escribía sin adornos, con la misma economía de palabras con que había vivido. Explicaba lo que había pasado sin buscar excusas y sin pedir perdón, porque Elena nunca había sido de las personas que piden perdón por cosas que no eligieron completamente. Explicaba que había sido joven, que había amado a alguien que no estaba disponible para ser amado de la manera en que ella necesitaba, que cuando supo que venían 2, algo en ella se rompió de una manera que tardó años en entender, porque Eduardo Vidal no le había dado a elegir. Había llegado al hospital, había visto a los 2 bebés, y había dicho, con esa calma que Mateo ahora reconocía porque la había visto reflejada en la cara de Alejandro durante sus reuniones legales, que se llevaría a uno, que ella podía quedarse con el otro, que habría dinero suficiente para que viviera sin apuros si firmaba un documento que su abogado ya tenía preparado, que si no firmaba, las consecuencias serían diferentes. Elena firmó, no por el dinero, sino porque entendió, en ese momento, que pelear contra Eduardo Vidal con 19 años y sin recursos era una guerra que ya había perdido antes de empezar. Firmó y se llevó a Mateo y pasó el resto de su vida amándolo con toda la intensidad de alguien que también estaba amando, en silencio y a la distancia, a otro niño que no podía ver crecer. La carta no terminaba, se cortaba a mitad de una frase, como si Elena hubiera necesitado parar y nunca hubiera encontrado el momento de volver. La última línea decía simplemente: quiero que sepas que nunca hubo un día en que no pensara en los 2. Mateo dobló la carta con el mismo cuidado, con que se doblan las cosas que no se pueden romper porque ya no hay manera de reemplazarlas.
La tercera cosa era un número de teléfono, escrito en un papel pequeño, con el nombre de un notario en Valencia y una nota debajo que decía, él sabe todo. Cuando estés listo. Mateo marcó el número esa misma noche. El notario se llamaba Fermín Castel, tenía 72 años, y una voz que sonaba como la de alguien que ha cargado con un secreto ajeno durante tanto tiempo que ya forma parte de su propio peso. No se sorprendió cuando Mateo llamó. Dijo que llevaba 20 años esperando esa llamada, que tenía instrucciones de Eduardo Vidal de no contactar a ninguna de las partes, solo de estar disponible si alguna de ellas llegaba hasta él. Le preguntó a Mateo si el otro también sabía. Mateo tardó un momento en entender a qué se refería con el otro. Cuando lo entendió, dijo que no creía que supiera nada. Castel le dijo que necesitaban reunirse los tres, que había documentos que los dos debían ver al mismo tiempo, que era importante que ninguno los viera antes que el otro. Mateo colgó. Se quedó sentado en el suelo de su estudio con la pulsera de hospital en la mano. Alejandro y Mateo, los dos nombres en la misma tira de plástico blanco, la misma fecha, el mismo lugar. Llamó a Alejandro a las 11 de la noche. No supo exactamente qué decir cuando Alejandro contestó. Hubo un silencio breve que los dos llenaron sin palabras. Y entonces Mateo dijo solo esto: hay un notario en Valencia que necesita vernos a los dos. Creo que ya sabes por qué. Alejandro tardó en responder, pero cuando lo hizo, su voz tenía algo diferente, no la frialdad habitual, algo más parecido a la voz de alguien que lleva semanas preparándose para una conversación, y que cuando finalmente llega descubre que no estaba tan preparado como creía. ¿Cuándo? Fue todo lo que dijo. Se reunieron en Valencia 3 días después, en el despacho de Fermín Castel, que era exactamente el tipo de lugar donde se guardan los secretos importantes, paredes con libros viejos, luz natural escasa, el silencio específico de los espacios donde la gente llega a enfrentarse con cosas que no eligió saber. Castel puso sobre la mesa un sobre grueso. Dentro había el acuerdo original que Eduardo Vidal había hecho firmar a Elena, 22 páginas de lenguaje legal construido para hacer permanente algo que nunca debió existir, la compra de un silencio, la separación de dos personas que acababan de nacer, todo documentado con la precisión fría de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo y que había decidido hacerlo de todas maneras. También había un segundo documento, este más reciente, firmado por Eduardo Vidal 4 meses antes de morir, una enmienda al acuerdo original que Castel había redactado siguiendo sus instrucciones. En ella, Eduardo Vidal reconocía lo que había hecho, no pedía perdón, porque, incluso al final seguía siendo el hombre que era, pero lo reconocía, y establecía que la existencia de Mateo debía ser conocida por Alejandro, y la existencia de Alejandro por Mateo, si alguna vez alguno de los dos llegaba hasta esos documentos. Alejandro leyó en silencio, Mateo también. Durante varios minutos nadie habló. Castel se había retirado con discreción, cerrando la puerta suavemente, con el instinto de alguien que sabe cuando una habitación necesita quedarse sin testigos. Lo que pasó en ese despacho, entre los dos hombres, no tuvo gritos, no tuvo lágrimas visibles, tuvo algo más difícil de describir y más difícil aún de olvidar. Tuvo el peso específico de dos personas que entienden al mismo tiempo que sus vidas enteras han sido construidas sobre una decisión que alguien más tomó por ellos antes de que pudieran siquiera abrir los ojos. Fue Alejandro quien habló primero, y lo que dijo no fue una acusación, ni una pregunta, ni un intento de procesar en voz alta lo que acababan de leer. Fue algo más simple y más devastador que todo eso. Él me eligió a mí, dijo, con una voz que Mateo nunca le había escuchado, una voz sin la capa de control que Alejandro usaba para todo, y eso no fue un regalo, fue el peor daño que pudo hacernos a los dos. Mateo lo miró, por primera vez desde que se habían visto en la subasta, lo miró de verdad, sin la distancia de la rivalidad, sin el escudo de la desconfianza, solo lo miró, y en esa mirada había algo que ninguno de los dos había tenido nunca.
el reconocimiento absoluto de alguien que entiende exactamente lo que sientes porque lo está sintiendo al mismo tiempo, en el mismo cuerpo, con la misma historia que acaba de romperse y rearmarse simultáneamente. Eran hermanos, siempre lo habían sido, y el mundo había hecho todo lo posible para que nunca lo supieran. Afuera, Valencia seguía su tarde normal. El sol caía sobre las calles con esa luz específica del Mediterráneo que no distingue entre los días ordinarios y los días que lo cambian todo, y en un despacho pequeño con paredes de libros viejos, dos hombres de 34 años se quedaban sentados en silencio con el peso de una verdad que había esperado toda una vida para ser dicha. Lo que vendría después no sería fácil, nunca lo es, cuando la verdad llega tarde, pero por primera vez, al menos, ya no llegaría solo. Hay una diferencia entre saber algo y poder vivir con ello. Saber es un instante, un documento sobre una mesa, una voz que dice lo que durante años nadie dijo, una pulsera de hospital con dos nombres en la misma tira de plástico. Vivir con ello es otra cosa completamente. Es lo que viene después, cuando los papeles ya están leídos y el notario ya cerró la puerta y el mundo sigue girando afuera como si nada hubiera cambiado, aunque todo haya cambiado. Alejandro y Mateo salieron del despacho de Castel con la tarde ya inclinada hacia el final. No hablaron mucho en la calle, caminaron un tramo juntos sin haberlo decidido, como si los cuerpos supieran algo que las mentes todavía estaban procesando. En algún punto llegaron a una plaza pequeña y se sentaron en un banco sin que ninguno lo propusiera exactamente. Solo se sentaron, y estuvieron así un rato, mirando el movimiento ordinario de una ciudad que no sabía lo que acababa de pasar a pocos metros de distancia. Mateo habló primero esta vez. Preguntó cómo había sido crecer en la familia Vidal, no con resentimiento, con una curiosidad genuina y algo de tristeza, la tristeza específica de quien se pregunta cómo habría sido su propia vida si las cosas hubieran sido distintas. Alejandro pensó antes de responder, y cuando respondió, no usó las palabras que habría usado en cualquier otra conversación de su vida. No habló del apellido ni de la educación ni de los logros. Dijo que había sido solitario, que había aprendido muy pronto que mostrarlo, que sentía era un error, que durante años había confundido eso con fortaleza y que solo recientemente, sin saber bien por qué, había empezado a entender que no lo era. Mateo asintió sin decir nada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque a veces asentir es la forma más honesta de decir que entiendes. Se separaron cuando oscureció, sin un abrazo, sin promesas grandes, con el número del otro guardado en el teléfono y con la conciencia de que lo que había entre ellos no podía construirse en una tarde, por mucho peso que esa tarde hubiera tenido. 34 años no se cierran en una conversación en una plaza de Valencia. Lo que Alejandro no le había dicho a Mateo esa tarde era que Castel le había entregado, antes de que llegara su hermano, un sobre aparte, con su nombre escrito en el exterior con la letra de su padre. Dentro había una carta breve y un número de cuenta. Eduardo Vidal, en los últimos meses de su vida, había creado un fondo a nombre de una designación que en los documentos legales aparecía simplemente como el hijo que no pudo quedarse. 40 millones de euros, depositados hace más de 20 años, generando intereses en silencio durante todo ese tiempo. Nadie lo había reclamado porque nadie sabía que existía. Mateo nunca había sido contactado. El fondo había esperado, como esperan todas las cosas que se crean desde la culpa, sin saber exactamente qué espera que pase con ellas. La carta de su padre era corta, sin encabezado, sin fecha, solo 3 párrafos que Alejandro leyó 3 veces antes de guardarla. En el primero, Eduardo Vidal explicaba que había creado el fondo porque sabía que lo que había hecho no tenía corrección posible, pero que quería que hubiera algo, alguna forma tangible de reconocimiento, aunque no tuviera el valor de entregarlo en persona. En el segundo, le pedía a Alejandro que lo entregara si alguna vez llegaba el momento, sin condiciones, sin acuerdos,
sin pedir que el apellido Vidal quedara protegido a cambio. En el tercero, y esto fue lo que Alejandro leyó más despacio, su padre escribía algo que nunca le había dicho en vida. Escribía que sabía que no había sido el padre que Alejandro merecía, que había confundido enseñarle a ser fuerte con enseñarle a estar solo, y que si había algo que lamentaba de verdad, más allá de todo lo demás, era haberle robado al único hermano que habría podido entenderlo de verdad. Alejandro dobló la carta, la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca del pecho, en ese lugar donde la gente guarda las cosas que no sabe todavía dónde poner pero que sabe, que no puede dejar ir. Tenía una decisión que tomar, podía no decir nada, podía gestionar el fondo desde el silencio, canalizarlo hacia alguna fundación, proteger el nombre Vidal de cualquier escándalo adicional. Nadie lo sabría. Castel tenía instrucciones de discreción. Mateo no sabía que el fondo existía. Era la opción que el hombre que su padre había intentado construir habría tomado sin dudar. Pero Alejandro ya no estaba seguro de ser ese hombre. Llamó a Mateo a la mañana siguiente. Le dijo que necesitaban verse una vez más, que había algo más que Mateo tenía que saber. Se encontraron en Madrid, en un café sin relevancia particular, el tipo de lugar donde nadie los conocería y donde la conversación podría ser lo que necesitara ser sin audiencia. Alejandro puso sobre la mesa los documentos del fondo, el número de cuenta, la carta de su padre. Mateo los leyó despacio. Cuando terminó, no dijo nada durante un momento largo. Luego levantó la vista y miró a Alejandro con una expresión que era difícil de leer porque contenía demasiadas cosas al mismo tiempo, gratitud y dolor y algo parecido a la rabia tranquila de quien entiende que el reconocimiento llega demasiado tarde para cambiar lo que ya pasó, pero que de todas maneras, es mejor que no llegar nunca. No tenías que hacer esto, dijo finalmente. Sí tenía, respondió Alejandro, y fue la primera vez en su vida que dijo algo así con la certeza absoluta de que era verdad. El contrato del gobierno quedó suspendido durante semanas mientras los abogados de ambas partes procesaban las implicaciones legales de lo que había salido a la luz. Eventualmente, ninguno de los dos lo ganó un tercero, una empresa alemana que había estado en segundo plano durante todo el proceso y que aprovechó la distracción de los dos finalistas para presentar una oferta que nadie esperaba. Ninguno de los dos se molestó demasiado cuando se enteró. Había cosas que de repente costaba trabajo considerar importantes. La historia llegó a los medios de manera parcial, filtrada con la imprecisión habitual de los rumores que se convierten en noticias. Dos empresarios rivales que resultaron ser hermanos. El escándalo de una separación ilegal décadas atrás. El nombre Vidal apareció en varios titulares con una connotación que Eduardo Vidal habría considerado imperdonable. Alejandro lo leyó todo sin hacer declaraciones. Mateo tampoco habló públicamente. No había nada que decirle al mundo que el mundo pudiera entender sin haber estado en ese despacho de Valencia, sin haber sostenido esa pulsera de hospital, sin haber leído esa carta escrita a mano en papel, de cuaderno por una mujer que amó a dos hijos desde la distancia toda su vida. Algunas cosas no son para el mundo, son solo para quienes las vivieron. El cuadro de Elena fue donado al museo de la ciudad donde ella había nacido, un pueblo pequeño al norte de Sevilla que la mayoría de los mapas no incluyen pero que existe de todas maneras, como existen todos los lugares que formaron a alguien importante aunque el mundo no lo sepa. La donación se hizo a nombre de los dos, sin ceremonia pública, sin discurso, solo los papeles necesarios y una placa pequeña al pie del marco que decía simplemente Elena, donado por sus hijos. El acto oficial fue un martes por la mañana. Ninguno de los dos asistió. Habían acordado, sin discutirlo mucho, que no era el tipo de momento que necesitaba testigos. Pero ese mismo martes, por separado, sin haberlo planeado o quizás habiéndolo planeado sin decírselo el uno al otro, los dos fueron al museo. Alejandro llegó a las 6 de la tarde,
cuando la luz del final del día entraba por las ventanas altas de la sala y caía sobre el cuadro con esa calidad específica de la luz cuando está a punto de irse, se quedó frente a él durante un tiempo que no midió, mirando los ojos de una mujer que nunca conoció y que sin embargo le había dado lo único que Eduardo Vidal no había podido comprarle ni quitarle, la existencia de alguien en el mundo, que venía exactamente del mismo lugar que él. Mateo llegó poco después. Vio a Alejandro de espaldas frente al cuadro y se detuvo en la entrada de la sala. No dijo nada, caminó despacio hasta quedar a su lado, y los dos se quedaron así, en silencio, frente a la mujer que los había tenido en sus brazos el mismo día, y que había pasado el resto de su vida cargando con la forma específica del amor que no se puede ejercer completamente. No se abrazaron, todavía eran, en muchos sentidos, dos extraños que compartían algo demasiado grande para caber en un gesto. La distancia de 34 años no desaparece porque la verdad salga a la luz. Sigue ahí, como un río que hubiera corrido, entre dos orillas que nunca se tocaron. Lo que cambia es que ya sabes que el río existe, ya sabes que hay otra orilla, y eso, aunque no lo cure todo, cambia la manera en que te paras en la tuya. La sala se fue vaciando a medida que el museo acercaba su hora de cierre. Los guardias los dejaron quedarse un poco más, con esa discreción instintiva que tienen algunas personas cuando reconocen que están siendo testigos accidentales de algo que no es para ellos. Cuando finalmente salieron, la noche ya había caído sobre el pueblo. Caminaron juntos hasta el aparcamiento sin hablar. Antes de separarse, Mateo sacó del bolsillo la fotografía pequeña y desgastada que había llevado consigo durante 18 años, la misma que había mirado la noche de la subasta. Elena, joven, con esa mirada entre la tristeza y el amor.